Son las 11 en punto de la noche. Yo soy Mijael Arrioleca. Hoy es el lunes 19 de agosto. Arrancamos una semana más de este mes que ha estado realmente explosivo en política. Esto es Contacto y está en sintonía de Canal N. Y vamos a empezar a conversar con Fernando Rospiglio, así que el fin de semana escribió un artículo en El Comercio que ha sido muy comentado en redes sociales, que pone los puntos sobre las IES en una serie de temas que tienen que ver con el presidente Vizcarra y las posibilidades que se abren en el espectro de esta situación tan poco clara que hay entre tensiones entre, valga la redundancia, el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Fernando, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Contacto. Buenas noches, Mijael. Bueno, el título de tu artículo lo dice todo, ¿no? El artículo se llama 2 años más con Vizcarra, en calidad de pregunta, ¿no? Y tú, de alguna forma, problematizas una serie de cuestiones del gobierno y de los enfrentamientos y de las posibilidades que pueden darse, que te voy a pedir nos expliques y te explayes, porque tienes aquí el tiempo para hacerlo y estoy seguro que nuestros televidentes van a apreciar una visión tan crítica como esa sobre lo que está pasando en el país, porque ya lo decía yo al comienzo de la semana pasada, que regresé después de unos días de vacaciones. Me dijeron de todo, ¿no? Pero yo decía que este es el momento que mayor incertidumbre ha sentido en mi generación. Entonces, claro, me dijeron que yo era un idiota porque el terrorismo y los 4 estudios. Yo tenía 11 años en los 4 estudios. Y en el terrorismo tenía 2, 3. Entonces, ahora que ya somos jóvenes, adultos, los que nacimos en el 89, 90, 91, y ya tenemos familias, y ya tenemos deudas, nadie sabe qué va a pasar. El dólar está alto, baja, las inversiones se han parado, tengo varios amigos sin chamba. Entonces, de repente podemos empezar por ahí y ya profundizas con todo lo demás. Sí, es verdad, hay muchísima incertidumbre. Lo que yo decía en el artículo que tú mencionas es que 2 años más con el presidente Martín Vizcarra enfrentado con el Congreso serían nefastos para el país. Yo soy un crítico del gobierno, pero en este caso estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho el presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones para el año 2020. Creo que es la menos mala de las opciones, porque en este momento ya no hay opciones buenas. Tenemos opciones peores y opciones menos malas. Creo que la adelantar las elecciones es la menos mala, porque si nos quedamos 2 años con el presidente Vizcarra, vamos a tener un enfrentamiento permanente con el Congreso, probablemente nuevas medidas populistas que plantee el presidente para mantener su aprobación y enfrentar al Congreso, y desastres completos como el que ha generado en Tía María. Permíteme una interrupción aquí muy breve, Fernando. Cuando dices que el presidente Vizcarra tendría que recurrir a nuevas medidas demagógicas con la finalidad de insuflar el fuego de su popularidad, ¿qué más podría hacer contra el Congreso? Porque, o sea, si somos justos, hay que ver los dos lados. El Congreso ha sido desastroso, sobre todo en la primera parte del quinquenio. Un Congreso beligerante, muy poco colaborador, si se quiere, y además atroz en cuanto a la gente que lo integra. En su gran mayoría, siempre hay excepciones. Pero a partir del punto de inflexión y de la asunción al poder de Martín Vizcarra, los ha descuartizado. O sea, ¿qué más les puede hacer? Salvo disolverlos. No tengas duda de que ya deben estar pensando qué más hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Desde marzo del año pasado, 2018, hasta julio, el Congreso se comportó muy conciliadoramente con Vizcarra. No lo atacó, no le censuró ministro, no lo interpeló, no lo... Sí, es más, hubo esta foto, recordarás, con el presidente del Congreso entonces, Luis Galarreta, el presidente del Poder Judicial y el presidente Vizcarra, en una mesa, como diciendo, acá está el Estado, sí, estamos juntos, ¿no? Está claro eso. Pero a partir de ahí el presidente Vizcarra ha tenido una actitud, un comportamiento
violento con el Congreso para aumentar su popularidad. Y ahora el Congreso le está respondiendo más o menos de la misma manera, ahora que nuevamente han consolidado una mayoría, porque si bien ellos ganaron la presidencia el año pasado, la oposición digo, con Salaverry inmediatamente se volteó y se pasó al bando del gobierno, pero ahora ya están nuevamente con la presidencia, con la junta directiva del Congreso y se sienten fuertes. También se sienten fuertes porque Vizcarra se ha debilitado con lo de Tía María y con la metida de pata monumental que hizo allá, y ahora están respondiendo y enfrentando, lo cual es explicable, pero lo que te digo es que si esta situación continúa por 2 años, van a terminar de hundir al país. Por eso yo creo que este adelanto de elecciones es lo menos malo. Dicho sea de paso, en diciembre del año 2017, antes de la primera votación de la vacancia de PPK, en una entrevista que me hizo el diario Correo, yo planteé que la mejor salida a la crisis en ese momento era el adelanto de elecciones abril 2018, porque lo que venía era que PPK no iba a mantenerse en el gobierno de ninguna manera, lo afirmaba enfáticamente en diciembre de 2017, antes de la votación de la vacancia, y que lo que iba a venir iba a ser un desastre. Bueno, diciembre de 2017, agosto de 2019, ¿qué hemos tenido en el país? Enfrentamientos políticos, Tía María, la economía ralentizada. La economía ralentizada, la inseguridad sigue creciendo, nada ha cambiado, nada ha mejorado. Ahora, la reforma judicial, un desastre, que hasta ahorita no se puede elegir una Junta Nacional de Justicia. La reforma política, un desastre. Las pocas cosas que se han aprobado van a empeorar el sistema político. La no reelección de congresistas va a empeorar el sistema político, obviamente. O sea, estamos mucho peor y vamos a seguir peor si seguimos en esta situación hasta el 2021. Ahí quería llegar, porque, a ver, problematizando lo que puede pasar en el futuro, quería yo ponerlo en un escenario y que me diga qué opciones cree que pueden darse. El señor Vizcarra ha sido enfático, así como el señor del Solar, en decir que se acaba el tiempo. El congresista de la bancada liberal, Alberto de la Hunde, también lo ha repetido, que la señora Bartra, al ser presidenta de la Comisión de Constitución, está dilatando el debate que reclama la iniciativa del presidente para ya convocar a referéndum que permitiría adelantar las elecciones. Pero siendo poco ingenuos, como debemos ser para hacer análisis político, es imposible que el Congreso logre la cantidad de votos que Vizcarra necesita para convocar un referéndum. Y el presidente constitucionalmente no está facultado para consultar un referéndum si el Congreso no lo aprueba. Entonces ahí viene la disyuntiva más importante, porque entonces el presidente podría decir: voy a hacer cuestión de confianza por esto. Pero el párrafo segundo del artículo 206 de la Constitución se lo impide. El presidente no puede hacer cuestión de confianza por temas constitucionales, como adelantar las elecciones, porque la Constitución dice que los periodos son de 5 años. Entonces, ahí quedan los dos buques con los cañones apuntados, porque el presidente, me imagino que encontrará un constitucionalista que interprete creativamente que puede disolver el Congreso, y el Congreso encontrará constitucionalistas que digan que pueden vacar al presidente. Y lamentablemente, esa situación que suena a desastrosa, que ya es un Armagedón, no es tampoco probable, ¿no? O sea, es algo que perfectamente podría pasar en las próximas semanas. Sí. Mira, todo se mueve por intereses. Hay interés en los congresistas en no perder un año, sobre todo cuando no tienen reelección. O sea, no quieren perder el 20% de su mandato. Quieren quedarse hasta el 2021. Ese es un interés muy fuerte. De otro lado, hay interés en el grupo mayoritario en el Congreso en que no se realicen las elecciones del 2020 porque ellos están muy debilitados. Ahora me refiero al queiquismo, y ellos preferirían naturalmente ir a las elecciones del 2021. Hay hoy día una encuesta que se publica en El Comercio, una encuesta de Ipsos, que señala que Keiko Fujimori está segunda en intención de voto, digamos, en simpatías, ¿no? Y Fuerza Popular está segundo. Eso les hace a ellos tener la ilusión de que si tienen un año más, o sea, si tienen elecciones del 2021, podrían mejorar. Yo creo que es una ilusión, que Keiko Fujimori no tiene opción ni para el 2020 ni para el 2021. Sea injusto no eso,
porque la campaña de demolición que le han hecho los antifujimoristas ha sido muy efectiva. Y dígame una cosa, ¿cree usted que no tiene opción solamente por el descrédito del que ella ha sido víctima con esta campaña o porque no va a salir de la cárcel? No. Al 2020, digo. No, podría salir, o podría candidatear de la cárcel como hizo Bollo Santos. Pero lo digo porque con el antecedente, que no es precedente vinculante ni de observancia obligatoria, pero sí es un antecedente importante, en el TC, con el caso Humala, digamos, si uno interpreta lo que dice el TC, si es que pone un habeas corpus en el TC, debería salir. Debería salir, ¿no? Yo creo que debería salir, pero en fin. Además, ella ha cumplido diligentemente con ir a todas las situaciones. Sí, claro, es una... Yo sobre el fondo del tema no me manifiesto, simplemente mi digo... Mi interpretación es que es un tema político por el cual ella ha sido demolida y encarcelada. Es el manejo que tiene el gobierno sobre la fiscalía, pero en fin. Pero lo que decía es que ellos tienen la ilusión de que si tienen un año más podrían remontar este descrédito. Yo creo que no, que el daño que les ha hecho ya es irreparable, por lo menos hasta el 2021, después uno nunca sabe. Entonces, el punto es que ese también es un incentivo para que ellos no acepten el adelanto de elecciones. Hay también discrepancias en el APRA que ya se han manifestado claramente en estos días. En fin, los que se creen no listos todavía para las elecciones el año 2020, por supuesto que se oponen, y hay otros que sí se creen que están preparados y que les conviene. Entonces, aquí hay un juego de intereses. Nadie está pensando en el país, todo el mundo está pensando en sus intereses. Ahora, yo creo que para el país lo mejor es, en este caso, el adelanto de elecciones, porque 2 años en esta situación es fatal. Otra cosa es que Vizcarra quede como un patorrengo, digamos, hacia el 2020 y que cada mes que pasa, cada semana, cada día va perdiendo poder, ya no puede hacer barbaridades como la que ha hecho con tía María y, bueno, dentro de algunos meses ya estamos en el periodo electoral, ya estamos en otra cosa. Otra cosa sería que se quede hasta el año 2021. Entonces tiene un tiempo mucho más amplio para hacer más desastres. Ahora, hay una opción que ha empezado a sonar fuerte desde las palabras que tuvo la semana pasada y en un dominical la señora Mercedes Arauz, que es que el señor Vizcarra sea vacado o renuncie y sea ella quien asuma. ¿Qué opina de eso? A mí me parece una muy mala opción, pésima, porque esa es la opción porque están jugando, digamos, los que no quieren las elecciones del 2020, eso les permitiría prorrogarse hasta el 2021, pero Mercedes Arauz no tiene partido, no tiene bancada, no tiene equipo, no tiene nada, y tendría el mismo Congreso que existe ahora, que está repudiado por la mayoría de la población. Entonces sería una situación política inestable, incierta, y nadie sabe si esta señora llegaría hasta el 2021 o no. Se producirían más disturbios, más conflictos sociales, la economía no mejoraría porque habría incertidumbre. Es decir, ahora, no es una buena opción definitivamente. Viendo el lado positivo, yo creo que ella tendría mayor opción que Vizcarra de lograr consensos. Viendo el lado negativo, hay un problema también, que es que si esto sucediese, Vizcarra puede ser candidato en el 2021 limpiecito. No lo sé. No, digo, o sea, legalmente. Está por verse. Pero el punto es que tendría mucho rechazo, porque ya hay, o sea, porque las 3/4 partes de la ciudadanía está por el adelanto. Y hay gente que está empujando eso y que crearía una especie de conmoción social para debilitar al nuevo gobierno. Ya están diciendo que lo que quieren es un gobierno de la confianza, un gobierno de los empresarios, y hay que levantarse contra eso. Es decir, hay demasiadas cosas que están en juego que no se van a resolver ni con Vizcarra ni con Mercedes Arauz. Entonces, yo creo que debería imponerse la sensatez, aunque sea por una vez, para poder llegar a un acuerdo y adelantar las elecciones. De lo contrario, creo que la situación se va a seguir deteriorando como se vino deteriorando desde
fines de 2017 por no adoptar una salida que era cortar el nudo gordiano y no permanecer dando vueltas en lo mismo, mordiéndonos la cola en lo mismo. De acuerdo. Ahora, aquí hay una gran diferencia que muchos se han rehusado a ver, que es que el Congreso de hoy no es el Congreso con esa fuerza monolítica que tenía el fujimorismo a comienzos del quinquenio, en donde y creo que ahí el fujimorismo tiene que hacer un mea culpa porque con una mayoría tan potente, yo el otro día se lo dije aquí a la señora letona, congresista de Fuerza Popular, que ahora está un poco distanciada de la bancada, pero le dije, congresista, ustedes con 63 votos han podido cambiar la bandera del Perú. O sea, han podido cambiarle el nombre al país. Y básicamente usaron ese poder tan importante para incomodar al gobierno más que para proponer cosas, ¿no? Y eso ya no es así. Hoy los congresistas fujimoristas están atomizados. Hay congresistas como la propia señora Letona o qué sé yo, la señora Salgado, la señora Corta, Miki Torres, que están trabajando en proyectos ya vinculados con su área y están tratando de hacer lo que pueden hacer, cosa que es respetable, por supuesto. Pero hay otro factor aquí que es el que quería poner sobre la mesa, que es que yo no creo que este Congreso vaya a ser tan sumiso como lo fue, porque está Pedro Olaechea. Y no veo al señor Olaechea siendo pues básicamente un segundo del señor Vizcarra como lo fue Salaverry, ¿no? No. Sí, lo que yo hace un rato señalaba, ahora que ellos han retomado el control del Congreso y ven que Vizcarra se ha metido en problemas, eso lo muestra el discurso de Olaechea hoy día, que por supuesto le refríe en la cara la barbaridad que ha hecho con tía María. Naturalmente está tratando de usar eso como corresponde hacerlo. Bueno, ahora, lo que pasa, si me permite, Fernando, es que, claro, el señor Olaechea ha usado una frase muy fuerte, que es no tengan miedo a gobernar. Pero hay que decir que el audio en donde se escucha al presidente pactando, básicamente, con las autoridades, si es que así se les puede llamar, de tía María, es infame. Lo que pasa es que ha pasado por agua tibia, ¿no? Bueno, con el apoyo de los medios de comunicación de la coalición vizcarrista, ciertamente. Bueno, no de todos, porque acá hemos piteado, pero es infame. O sea, lo que dice el presidente es básicamente que está claudicando a su rol, y básicamente le dice, espérense un ratito que voy a ir a mentirle a los limeños, ustedes hagan desastres acá y ahí ya el proyecto se queda parado. Pero es lo más torpe que podía haber hecho, porque eso los ha incentivado. O sea, que no se da cuenta de que esa gente cuando huele sangre, se lanza sobre la presa, lo que hay que entender el conflicto. Y como han dicho hoy muchos expertos y líderes de opinión, el presidente ha hecho prácticamente un llamado a la sedición. O sea, el propio presidente le ha dicho al pueblo que se levante. Sí, pues. Bueno. Y Olaechea ha utilizado políticamente. Creo que, a ver, no hay que ser un político fraguado ni un genio de la política para ver que ahí hay una pelota que patear, ¿no? Bueno, es obvio. Una pelota que patear y le han metido el gol. Claro que sí. Pero el problema es que eso no va a cambiar con Vizcarra en el gobierno. Ya ha visto lo que pasó en el Alto, en el norte, cuando incendiaron esa empresa petrolera china, y que Yabeco, que está en Moquegua justamente, que no tenía ningún problema, 12.000 trabajadores, está hoy día paralizado porque han bloqueado la carretera, un pequeño grupo. ¿Y qué hace el gobierno de Vizcarra? Nada. Y ya están hablando de Michiquillay y... Por supuesto. O sea, es el desgobierno. No podemos seguir así hasta el 2021, por favor, es que no están viendo eso. Y eso va a seguir con Vizcarra, porque Vizcarra no quiere pelearse con nadie. Y sale un pequeño grupo, bloquea una carretera y los deja ahí. Y no hace nada. ¿Ha visto al ministro del Interior? Está entregando casas hoy día. Por favor. Cuando el país se incendia en otros lados, no hacen nada. Porque cada uno quiere conservar su puesto, no quieren meterse en problemas. Pero es que no podemos seguir así. Lo que pasa es que, a ver, yo lo digo desde la tribuna, que siempre es más fácil que decirlo desde la cancha, pero gobernar es el arte de gestionar problemas. Si no quieren los problemas, dedícate a otra cosa. Bueno, pues ¿no? Eso es lo que necesitamos, que se dedique a otra cosa, que se vaya el 2020. Ahora, ahí viene otro problema.
Pongámonos ahora en el hipotético caso de que se adelantan las elecciones al 2020. ¿Y quién va? Ah, bueno, el 2021 va a ser exactamente lo mismo. Ah, eso sí. Es lo que yo ponía en mi artículo. En su columna, sí. Los nuevos líderes no van a brotar de la tierra ni van a caer del cielo. No, si nos demoramos un año más, eso no va a cambiar. No van a haber nuevos partidos, no van a haber nuevos líderes. Lo mismo que hay para el 2020 va a haber para el 2021. Entonces, eso no cambia la cosa. Hay gente que cree que esperando un año más vamos a mejorar. No, pues, no va a haber ningún milagro sobre la tierra. Entonces, yo creo que lo menos malo es eso. Ahora, algunos dicen que es inconstitucional y otros dicen que sí es constitucional. La Constitución se usa como un arma arrojadiza ahora. Cada quien la interpreta a su manera en función de sus intereses. Yo no soy constitucionalista y no me meto en ese debate, pero lo que yo digo desde el punto de vista político, lo menos malo en este momento es adelantar las elecciones. A ver, yo de constitucional es el área en la que más me concentré cuando estudié Derecho, pero no soy constitucionalista, por supuesto no he hecho una maestría todavía. Pero he hablado con constitucionalistas a los que yo respeto sobremanera, en especial a mi profesor Domingo García de la UNDE, que creo es uno de los más importantes constitucionalistas del Perú y profesor de muchos de los constitucionalistas que hoy son líderes de opinión. Y su posición fue muy clara, ¿no? Es inconstitucional adelantar las elecciones y abre una caja de Pandora a que cada vez que la mayoría esté incómoda se propongan cosas como esta. Claro, pero así como usted me acaba de decir, yo estoy haciendo un análisis netamente político, don Domingo García de la UNDE me decía, este es un análisis netamente jurídico, ¿no? Claro. Entonces, claro, la cuestión está en que esta es una trenza que vincula lo político con lo jurídico y lo social, y no se puede hablar ni desde el púlpito del derecho, desde el púlpito de la política, porque esto es mucho más complejo. Sí. ¿No? Ahora, mira, Valentín Paniagua asumió el poder a fines de noviembre del año 2000. Fines de noviembre del año 2000. Y en abril de 2001 hubo elecciones. Se adelantaron las elecciones por la crisis política que se produjo. Y esa fue una salida. Y eso no implicó que los sucesivos gobiernos fueran cayendo o que se adelantaran las elecciones en otros. No. O sea, no es un precedente, salvo que se produzca otro desastre político como el que se ha producido con este gobierno, donde tuviste una mayoría de 73 abrumadora que era beligerante contra el gobierno y que del primer día quiso tumbarlo. Entonces, bueno, eso ya no tiene solución, desgraciadamente. Hablando de esa mayoría, que ya hoy no lo es, parecen haber algunos signos de que hay un acercamiento con la facción que se escindió de la bancada grande, ¿no? Uh-huh. Porque algo que es curioso es que el tercer vicepresidente de Pedro Lecha es Marvin Palma. Uh-huh. Y Marvin Palma es uno de los Avengers. Uh-huh. Entonces, eso por lo menos implica que ha habido una conversación entre el fujimorismo y el lado kenjista para colocar a una persona en un puesto importante, ¿no? Eso no significa que ya estén reconciliados, pero digamos, eso es un signo de que se ha abierto un canal de conversación, sí. Me imagino. Pero luego también hay ciertas discrepancias internas que hablan de esta falta de autoridad. Por ejemplo, la señora Aramayo ha dicho con respecto a la señora Bartra que no es ni muy dialogante ni articuladora. Y ahí tienes a dos congresistas importantes dentro del fujimorismo, la señora Aramayo y la señora Bartra, enfrentadas públicamente. Y bueno, igual la señora Bartra va a asumir la Comisión de Constitución mañana, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya se ha perdido la firmeza que había antes para manejar esa bancada que estaba en función de la lideresa Keiko Fujimori, que era la que podía llevar a esos congresistas en el futuro a un puesto de poder. No se había prohibido la reelección, podía llevarlos nuevamente al Congreso o podía llevarlos a un futuro gobierno. Pero cuando Keiko Fujimori pierde esa capacidad, la bancada se empieza a disgregar. Y en este momento tienen que tratar de conciliar entre ellos, de llegar a acuerdos, porque si no, eso se termina de dispersar. Han perdido a 20 de sus miembros. Ahora tú dices, se junta con los kenjistas. En realidad, nuevamente,
son intereses. Claro. No, entonces, a ver, yo te doy un puesto en O sea, es más un toma y daca que un es acercamiento un real. toma y daca. No, es que no hay ideología ahí. No hay ideología, no hay ideología en ningún lado, quizás no hay salvo en la ningún izquierda. lado, no hay proyecto político, no hay una visión de país, no. Pero Lo que creo, hay son creo que intereses. podemos decir que ideología no hay en ninguna bancada, menos en las izquierdas, que es una ideología de 1920. Pero está ahí. O sea, ellos tienen un proyecto ideológico. Sí, bueno, y también hay gente de derecha que tiene algunas ideas, pero no hay... No articuladamente, no hay ideologías ¿no? que son las que son cuerpos de ideas que guían a un Estado. No, eso ya no existe. Entonces ahí se juegan por intereses, yo te ofrezco esta cosa y así llegamos a una transacción. Eso es lo que ha pasado entre estos diversos grupos. Mira la cantidad de bancadas que hay, mira cómo los congresistas se pasan a una y otra. Bueno, es increíble. Y es gracioso porque incluso se ha jugado con la cantidad de bancadas para hacer noticias apoyando o favoreciendo al gobierno, ¿no? Porque el otro día leía varios titulares que decían en varios medios 13 bancadas apoyan al presidente. Claro, y uno abre y lee cuántos son en cada bancada y entran todos en un Uber, ¿no? O sea, al final son casi tantas personas como bancadas. Bueno, por hacerle la vida imposible a los fujimoristas, los antifujimoristas presionaron y lograron que el Tribunal Constitucional sacara esta disposición y al final mira lo que tenemos. O sea, la cosa ha empeorado. ¿Por qué? Porque lo que querían era aplastar al fujimorismo y sacarle gente y para eso crearon este sistema donde se pueden crear bancadas a diestra y siniestra y uno se puede pasar de un partido al otro. Empeoraron las cosas. Todo cuando se hace por odio o por intereses subalternos termina mal. Ahora, usted que ha sido en los últimos años un puntilloso observador y comentarista de la política, que además tiene un peso adicional, considero, por haberla vivido desde dentro también y haber ejercido el poder, ¿qué conejo podría Vizcarra sacar del sombrero ahora? Porque yo le soy sincero, he llevado mi creatividad al límite y ya no sé qué puede hacer para subir en rating si no es inaugurar obras, construir colegios. O sea, ya se me acabó a mi repertorio. No, mira, puede sacar muchísimas cosas más. A mí no se me ocurrió que el 28 de julio del año pasado planteara la no reelección de congresistas. No se me pasó por la cabeza, pero inmediatamente me di cuenta que era una medida demagógica y populista y que iba a ser funesta para el sistema político. Sin embargo, se le ocurrió a él, bueno, no a él, a algún asesor que se la vendió. Y a mí tampoco se me hubiera ocurrido que el 28 de julio de este año plantearía el adelanto de elecciones y nos vamos todos. O sea, tiene un montón de gente pensando en qué cosa puede hacer para mejorar su popularidad y enfrentar al Congreso y a los políticos. Ahora, Fernando, ten por seguro que van a encontrar una madriguera. Sí, van a encontrar más conejos y van a seguir sacándolos. Una pregunta para ir cerrando que es interesante. Algunos miembros del gabinete, creo que en un desliz freudiano, han terminado aceptando que ellos no sabían lo que el presidente iba a decir. La vicepresidenta del Perú, que además es congresista, ha dicho ella así tajantemente, y eso no ha sido un desliz, lo ha dicho directamente, que ella no tenía idea. Entonces, ¿con quién está gobernando el señor presidente? Pues si los ministros no saben que va a dar una declaración, porque, a ver, no es que dijo vamos a subir un poco la inversión en infraestructura, no, dijo que a las elecciones que renunciaba al Congreso, que renunciaba a él, o sea, y además, no sé si lo sentís así, pero yo estaba viendo el mensaje presidencial con un politólogo y un periodista, muy buenos amigos, y la verdad es que a la hora y 10 ya estábamos hablando de fútbol, porque estaba aburridísimo, y de la nada soltó esta Hiroshima y los tres nos quedamos que luz, que volteamos y dijimos, esto es broma, que es una Tinelli, ¿qué pasó acá? No, porque fue realmente en los 3 minutos finales que le dijeron ¡mata! Y ¡bum! O sea, no, pues era un discurso que había preparado para otra situación y al final, con la mano de haber escrito eso. Cuando ya se dio cuenta de que Salaverry no iba, que Olaechea ganaba y todo, ya buscaron esa alternativa. El punto es que no gobierna claramente con el Consejo de Ministros, yo lo he dicho ya desde hace bastante tiempo. O sea,
Miriam Morales, la secretaria de Palacio, tiene un poder inmenso, más que cualquier ministro, más que Salvador del Solar. Maxi Aguiar tiene mucho poder, mucha influencia, digamos, porque es el que da una serie de ideas y la manera de llevarlas adelante, y un pequeño círculo de moqueguanos, y no confía en más gente, y se acabó. Recibe consejos, sí, de muchas gentes, varios exministros de Humala tienen influencia ahí, pero no funciona como un equipo. O sea, claro, lo que Julio Cotre llamaba el triángulo sin base. Claro, sí, y ¿no? además son satelitales. Así ¿no? es. O sea, van recibiendo ideas y ahí en el pequeño grupo deciden, esta me gusta, esta está bien, y vamos con esto. Entonces, así funciona. Por eso es un gobierno desinstitucionalizado, y es muy malo que existe un gobierno de esa naturaleza. No hay ningún control sobre ese gobierno, él no da cuenta a nadie. O sea, él no discute con el Consejo de Ministros, simplemente les impone. Como esos ministros son gente, hay una medianía ahí, que lo único que les interesa es mantener el puesto, entonces, bueno, les pasan por encima, los aplastan, los ningunean y siguen ahí diciéndoles sí señor. Entonces, esa es la situación, por eso insisto, esto es muy malo y podría ser peor. Entonces, mejor es, o lo menos malo, adelantar las elecciones del 2020. Ya, la última pregunta, y ahora sí, cortito. En el caso de que no se pueda adelantar el 2020, ¿prefiere usted que gobierne Vizcarra o Arauz? No me puedo hacer esa disyuntiva. No, ya se la puse. No. Me tiene que responder, querido Fernando. No respondo. No. Tú puedes preguntármelo, pero yo no respondo. Yo creo que voto en blanco. Los dos serían malos. Los dos, bueno, uno ya es malo y que la otra podría ser también muy mala. Bien, ha escapado usted como el mejor de los toreros. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Siempre es un gusto escucharlo y compartir con los televidentes su análisis. Gracias de nuevo.